Pues vamos a empezar porque tenemos una actividad muy ambiciosa y cuanto antes empecemos, más tiempo le damos para que puedan hablar todas las personas que tenemos invitadas esta tarde. Bueno, por supuesto, Arratsaldeon, ongi etorri, muy buenas tardes. Bueno, lo primero es agradeceros que estéis aquí, siendo lunes, pandemia y lo limitadas que hemos estado a la hora de poder publicitar la actividad. Lo cierto es que nos hemos guardado un as en la manga grabándola, así que hemos querido asegurarnos que esto que pasa esta tarde aquí, que tiene mucho de pionero, quede grabado y pueda además verse a lo largo de todo el ciclo. A ver, esta primera mesa redonda en torno al canon forma parte de un ciclo de mesas redondas que se van a hacer por todo el Estado español. Nos ha tocado empezar hoy en Bilbao, mañana en Astigarraga. Y bueno, pues es una actividad que llevábamos muchas personas soñando en clásicas y modernas muchos años, queriendo que pasara, que tiene que ver con nuestra preocupación en torno a cuántas mujeres hay en el canon, por qué los números son tan bajos, cuáles son las distintas personas que influyen en ese canon tal y como lo conocemos, y un poco también dónde se ha avanzado, qué queda por avanzar y qué propuestas hay desde distintos espacios literarios e incluso artísticos para que vayamos consiguiendo, a ver si se puede, con un poquito más de celeridad, un canon mucho más equilibrado y real. Y para ello, pues no voy a presentarlos juntos, prefiero ir presentando a cada una de las personas y dándole voz para que hable del espacio literario desde donde viene a contar su trabajo, pero sí os puedo adelantar que hemos invitado a una escritora, a un editor, a una crítica literaria y a Marín, a ver, ella es Teri Gastorza, eres Fernando Tarancón, Iratxe Betolaza y tenía que estar Marina Gilabert de Clásicas y Modernas, pero por razones de salud no ha podido venir, así que la sustituye Pilar Foronda, que tiene un perfil más artístico, pero que ha compartido muchos de los trabajos de Marina y es igualmente apta, como enseguida escucharéis. Así que voy a empezar dándole, a ver, la actividad tiene un pequeño problema, y es que al ser tan ambiciosa quedaba muy poco espacio para daros la palabra en esta primer mesa redonda. Mañana sí, es más extensa y tiene un espacio para que puedan tomar parte, hoy no. Y además, los últimos 10 minutos es una performance, y oiréis, hay 20, oiréis un primer aviso de que nos tenemos que ir, no os vayáis todavía, porque con el segundo, el de 25, entonces sí, pero somos poquitas y evacuamos rápido. Bien. Así que voy a empezar presentando a la primera de las ponentes, a Teri Gastorza. Bueno, Teri Gastorza es una escritora muy veterana dentro del panorama de las letras en euskera. Fundamentalmente su trabajo de creación es poético, pero como casi todas las personas que trabajamos en el sistema de las letras en euskera, ha hecho mucho trabajo en el sistema literario. Ha dinamizado muchos tipos de actividades, pero nuestra especial alegría tiene que ver con el último de sus trabajos, que es este magnífico informe. Se titula Euskarazko literatura eta letren sorkuntzako emakumeen eta gizonen egoera, que vendría a ser algo así como la situación de los hombres y las mujeres en la creación dentro de las letras vascas. Y bueno, lo primero, Tere, es darte las gracias por venir. A todos los que os habéis acercado de fuera de Bilbao, es un esfuerzo llegar hasta aquí en estos tiempos de pandemia. Y después, felicitarte por este magnífico informe, muy ambicioso, de casi 100 páginas, que es cierto que aborda algunos de los ámbitos que van a abordar otras de las personas invitadas, pero que
a mí me gustaría que centraras en la creación. Entonces, vale, sí, me acordaré. Entonces, como ya he subrayado que es una mesa redonda que forma parte de una red de mesas redondas, a mí lo primero que me gustaría es que nos matizaras si es lo mismo una escritora, o sea, una escritora vasca y una escritora en euskera. O sea, el término vasca siempre incluye el euskera. O sea, ¿cómo diferenciarías esos dos calificativos en torno al tipo de literatura que escriben? La diferencia o la similitud que puede haber entre una escritura vasca y una escritura en euskera es la misma que hay entre una escritora alemana que iba en Austria. Es decir, que las políticas se definen por límites y por mapas, y sin embargo la cultura pues atraviesa o fundamenta algunos estados o no otros. Es decir, la literatura, cuando hablamos de literatura española, estamos hablando de literatura boliviana, y cuando hablamos de literatura boliviana, hablamos, por ejemplo, de literatura en quechua. Es decir, la pregunta es, cuando hablamos de literatura española, ¿hablamos de literatura vasca? Es una pregunta. Yo siempre he defendido que, y es la ISBN, es la norma del ISBN, que las literaturas se definen por su idioma. Y ahora, otro tema es una política de promoción, por ejemplo, cultural, si tiene que ser la misma, en Euskal Herria, aunque sea realizada en Euskadi, en Navarra, en Iparralde, o en España, o en Francia, o bueno, ya una cosa son los derechos personales de los escritores de cada idioma, y otra cosa es la tradición y la conceptualización. Nuestra relación con la cultura vasca en castellano, o con la literatura española en castellano, es una interrelación asimétrica, porque nosotras sí podemos leer de corrido a una persona que escribe en español, pero desgraciadamente pues, todas sabemos que si escribimos en euskera, nuestro público va a ser inferior en número. Esa es una de las diferencias con respecto a lo que tú esperas cuando se escribe un libro. Y otra diferencia es que, en general, para cada autor, nuestro idioma es lo más importante que tenemos, sea el euskera, el castellano, cualquiera. Pero también este idioma te vincula a una tradición que en euskera es muy diferente a la tradición que ha habido en Euskal Herria con el francés o el español. Muy diferente. Una, porque ya por escribir en euskera, hasta el siglo XIX e incluso hasta mediados del siglo XX, todos los autores han tenido que pedir un permiso, primero a la Iglesia, luego a las instituciones, y siempre tenía que haber un nil ostat. Eso era solo ya por escribir en euskera. No creo que haya ningún tratado de mecánica en español que haya tenido que pasar el nil ostat por escribirse en español. Entonces, esa es una gran diferencia. Entonces, aunque todos siempre queremos hablar de normalidad y de no normalidad, pues como en los idiomas, en las culturas también, siempre hay un centro en todos los idiomas, en el euskera, en español o en todas las culturas. Siempre hay un centro que va evolucionando de una manera y hay una periferia en la que se crean otro tipo de cultura. Lo mismo sucede con los dialectos o con los euskalkis, ¿no? En euskera, pues por ejemplo, entre el vizcaíno y xuberera, o en España, entre el vasco y igual el extremeño, digamos. Entonces, en la cultura también hay un movimiento que es central, que es el de la centralidad, y hay otros movimientos que son periféricos, y no solamente en Euskal Herria, también digo en España, ¿no? Por ejemplo, todo el boom de la literatura sudamericana, ¿no? Que de repente pues movió la cultura española, que también ha sucedido en Francia. Entonces, yo siempre he pensado que no somos diferentes. Hemos nacido aquí, tenemos unas circunstancias, tenemos unos privilegios que la gente no piensa que los tenemos, y estamos muy orgullosas de escribir en nuestro idioma. Y una cosa que hace muy poca gente, es que podemos elegir el idioma en el que escribimos.
y ya voy a acabar esto. Yo aprendí en español hasta los 18 años, todo lo aprendí en español. Y luego pues me he desarrollado en euskera, es decir, que he tenido que hacer un trasvase cultural también, y como yo, pues otra mucha gente, ¿no? Entonces, no es lo mismo, pero nada es lo mismo. Ni tampoco todas las mujeres somos las mismas. Es decir, que si buscamos el arte es porque buscamos nuestra individualidad, de una manera. Esta que te explico, no sé si me he explicado. Sí, sí. Y he hablado mucho. Muy bien, Tere. A ver, yo es que quería que quedara claro que las cifras, a lo que vas a contar, bien, perdona. es en torno a es actualísimo. Se ha publicado el verano pasado y se remite a este espacio que ella ha definido, el de las mujeres que escriben en euskera. Y a mí sí que me gustaría que nos contaras un poco, brevemente, cómo ha sido la creación de este informe y cuáles eran sus objetivos cuando empezaste este trabajo. Bueno, a mí me pidieron que hiciera un plan sobre la promoción de la literatura en euskera, de la literatura de las mujeres en euskera. Bueno, pues como hago muchos planes por mi oficio, pues y ya tengo 60 años, o sea, soy una mujer que he escrito mucho porque he escrito muy poco, pero tengo 60 años. Pues entonces pensé, bueno, yo lo único que puedo aportar no es un estudio sociológico, que hay muchos, sino yo como escritora y como creadora, cómo veo todas las fases de esta producción. Eso fue el punto número 1. El punto número 2 fue, bueno, esto lo hice bastante rápido, más o menos ya sabía a dónde tenía que llegar. Porque tú ya habías reflexionado en otras plazas y en otros momentos. Claro, yo más o menos pues ya veía qué es lo que iba cambiando en la sociedad, porque hace unos años también no tenía que hacer mucha perspectiva porque ya tengo un pasado. Entonces, pues bueno, ya sabía más o menos hacia dónde quería ir, pero enseguida me di cuenta de que la pregunta clave era, bueno, yo voy a hacer un plan sobre la literatura que se escribe en euskera, que yo creo que ese plan vale para todos los idiomas, pero me voy a centrar en la cultura vasca, que es en lo que me doy cuenta que hay más dificultad, porque ahora, hoy en día también, al final sí que, yo siempre digo, las vascas somos unas acomplejadas, siempre digo, yo estoy muy orgullosa de mí misma, pero luego en el fondo me comparo con otras y digo, yo soy una acomplejada, ¿no? Y entonces, pues muchas veces no reflejamos las cosas que van cambiando, etcétera. Entonces, incidí mucho en hacer en responder a una pregunta de la que no voy a hablar hoy, y es ¿por qué no han aparecido mujeres que escriben en euskera todavía? ¿Por qué no ha interesado? Que tal, lo mismo lo puedes hacer en otros idiomas, ¿no? Y esa era una pregunta que me lleva a las características de la literatura en euskera. Entonces, por ahí yo creo que puse mucho de mi parte, y luego también creo que me gustaría que después de todo esto surgiera un debate en el que ¿por qué hay que hablar de la literatura de las mujeres en vez de hablar de las obras que escribimos las mujeres? Porque parece que lo que escribe una mujer lo pueden escribir todas. Y lo que escribe una mujer lo pueden leer todas. Y además que lo que escribe una mujer, todo el mundo lo tiene que entender igual, ¿no? Y ahí me parece que la reivindicación es que la base de cualquier transformación se tiene que basar en una lectura creativa de las obras. Luego, pues cada persona aquí pues dará una visión diferenciada de esto. Tere, la cifra que das es asombrosa y no la voy a dar yo porque la das tú y quiero que la des tú. Y además de dar la cifra, me gustaría que nos contaras cómo las has contabilizado, cómo cambian los números dependiendo qué se considere una autora, y la última, si son todas profesionales. Pero ¿es ahora o...? Sí, ahora. Tienes todavía un par de minutos para que... Vale, bueno. En tu investigación... Sí. ¿Cuántas autoras has encontrado? Bueno, yo la verdad es que tuve 3 meses para hacer este trabajo, es decir, que había mucho material que tenía recogido, pero ya sabía que no podía ser exhaustivo. Entonces dije, bueno, la mayoría de mujeres escritoras actualmente escriben en prensa y hay muchísimas. No las puedo contabilizar a todas, no tengo esa capacidad. También hay muchas mujeres que traducen, tampoco conozco el género del cómic, por ejemplo, pero todo lo demás más o menos lo tenía controlado. Entonces, 600 son las mujeres desde que empieza la literatura en euskera hasta la actualidad, que no son ni traductoras ni son tampoco periodistas. Es decir, 600, lo habéis oído bien, ¿verdad?
una de las primeras sorpresas que supone leer este informe. ¿Y eso por qué me importaba? Porque si debemos de reconocer la autoría de las mujeres, debemos también de cambiar el concepto. O sea, yo no hablo de la literatura, sino de los libros que se escriben en euskera. Y esa fue otra cosa, que hayan escrito un libro, o hayan, por ejemplo, unos 15 artículos, o bueno, lo que dice EHI, por ejemplo, ¿no? EI, Barkatu, la Asociación de Escritores en Lengua Vasca, y casi todas las asociaciones de escritores. Entonces, según tú vas atendiendo a algunos géneros, te das cuenta de que hay más mujeres. Por ejemplo, hay un gran número de mujeres que trabajan en la universidad y escriben en euskera y además escriben sus ensayos, que nunca se suelen considerar escritoras, pero son las que en un momento, que es un momento único en la historia actual, en las que en un momento pueden impulsar o no digo unas obras u otras, sino diferentes perspectivas, que eso todavía falta mucho por hacer. Entonces, por ejemplo, casi nunca se considera el ensayo universitario como un ensayo, o sea, parece que solamente es una manera de pasar unas fases, ¿no?, de una carrera universitaria. También otra cosa que observé es que no era suficiente incluir a las mujeres en las obras de historia de la literatura, porque en general se nos compara con Virginia Woolf. Pues qué ilusión, o sea, muy bien, me encantaría, ¿no? Pero claro, todas no somos Virginia Woolf, y entonces se crean unas cosas, se dicen unas cosas que son imposibles de comprender desde cualquier punto de vista. Y luego, pues, en estos libros de historia de la literatura, en general siempre se cita a las mujeres en grupo, se las compara con modelos europeos vigentes en la crítica literaria, sin haber nunca leído esas obras. Y esto es lo que yo creo que aporto más, ¿no? La necesidad de leer las obras que se escriben y, en el caso de la literatura en euskera, de estudiar las motivaciones de esas obras que aparecen en los paratextos, es decir, en las introducciones, en los títulos, en las pequeñas conferencias que pueda haber, porque si no se entiende esa motivación, no se puede entender el esfuerzo que ha podido suprimir para una mujer escribir en euskera y publicarlo. Ahora vamos a ir al siguiente. Tranquila, muchas gracias, Tere, por tu primera intervención. Volveremos. Hay otra segunda ronda. Bueno, nos acompaña Fernando Tarancón, más conocido como Fernando Astiberri, porque... Eso lo dices tú. Así es. Bueno, Fernando, lo primero, felicitaros por los 20 años de existencia de Astiberri. Gracias. Sí. Que es una editorial de aquí de Bilbao, que empezó, yo sé que de una manera bastante informal, autodidacta y con una apuesta muy emocional y de amor al cómic, pero que sin embargo se ha ido convirtiendo paulatinamente en una de las editoriales referenciales por el tipo de dicción, o sea, físicamente, el nuevo tipo de cómic que queríais editar y también, como no, los nuevos contenidos y los nuevos nombres. Y bueno, pues a mí me parece que Astiberri visibiliza, que es lo bueno que tiene el cómic, un cambio de sensibilidad y ¿sí? Incluso de generación. Así que yo lo primero que quisiera que nos explicaras brevemente es ¿qué hace un editor? ¿Cuál es la función de un editor? Brevemente. Vale, brevemente. Bueno, te voy a contar, empiezo con una anécdota para que luego me disculpe la gente por explicarme mal. Una de las primeras obras que publicamos fue Mitológica, que es no sé si lo conocéis, es un libro de ilustración sobre mitología vasca. Tratamos de actualizar un poco la iconografía de la mitología vasca, porque cuando mirabas imágenes casi todo eran o grabados del 19 o ni eso, ¿no? Bueno, pues sacamos ese libro, lo edité yo, y había una persona que escribía y dos que dibujaban. Una de las que dibujaban era Raquel Alzate, que casualmente era mi pareja. Le llevamos el libro a mi abuela, que tenía entonces pues 96, 98 años, vivía en el Valle del Baztán, le hacía mucha ilusión que su nieto llevara algo, y cuando se lo dimos, dice, qué bonito, Fernando, ¿quién ha hecho los dibujos? Raquel. Ah, qué bien, qué artista. ¿Y tú qué has hecho? Los textos. Le dije, sí, abuela, yo he hecho los textos. Como comprenderás, para mí me resultaba
completamente imposible explicarle a mi abuela qué había hecho yo, qué consistía la labor de un editor. Entonces ahora trataré de explicar algunas de las labores de un editor, pero ni yo mismo sé muy bien qué es lo que hacen los editores. Primero hay un problema de concepto, que en el mundo anglosajón hay dos palabras que aquí son la misma, que es publisher y editor. Publisher sería como más empresario, más directivo, sería el que organiza las labores editoriales. Y editor es el que acompaña más al autor, como quien dice, el que se encarga de coger una obra desde que es un proyecto hasta que aparece finalmente publicado. Normalmente en el mundo de la literatura pues, puede ayudar en las correcciones literarias o enfocar hacia dónde puede ir o hacia dónde no. Pues eso, básicamente es acompañar, con mayor o menor grado de injerencia. En el caso del cómic podría incluir esa labor de acompañamiento que nosotros hacemos como editores, hasta pensar el formato de la obra, lo que hablabas antes, la fisicidad. Nosotros en el cómic sí que creemos que es importante el aspecto físico, ¿no? Esto tiene que ser más grande o más pequeño, va a ir en tapa dura o va a ir en tapa blanda. Va a ser un papel cuché o va a ser un offset. Ahí siempre trabajamos muy de la mano de la persona que haya creado la obra, porque por mucho que nosotros tengamos experiencia, no hemos pensado en esa obra en concreto tanto como el propio creador, ¿no? Entonces, esa labor de editor, por decirlo de alguna manera, en esa yo, por ejemplo, hace años que ya no estoy. Ahora mismo somos 6 editores en Astiberri. Sois 6 ya, De labor de edición, sí. En realidad 5, porque ahora voy a decir, yo no estoy en esa parte, pero en las otras sí, ¿no? Que estamos, pues Laureano, Javier y yo, que somos un poco los que empezamos echando dinero al fuego, al horno, y cada vez que se quemaba decíamos, no sé qué está pasando, y seguías echando dinero a paladas hasta que decías, vamos a apagar el fuego echando dinero. Y luego se incorporó Eloís muy rápido y ahora también están Marion y Lucía. Entonces, entre esos 6 nos encargamos de las labores más de publisher, estamos prácticamente los 6, y las labores de editor, de coger una obra en concreto y llevarla de la mano y echarle una mano. En eso se encargan esos 5. Es verdad que como yo llevo desde el principio, hay muchos autores y autoras que pues ya con los años tienes una relación, bueno, sí voy a decir de amistad, y digo, no quiero decir si es de amistad, sí, de amistad, y tiene la deferencia pues de cuando están empezando, oye Fernando, ¿qué tal? Pero bueno, yo creo que es más un detalle de amistad, porque es algo que me hace ilusión pensar porque les digo, qué guay, qué chulo y ya está, tampoco es que yo ahí no les llevo para ningún lado, ¿no? Pero bueno, el caso es que esa labor la hacemos cada uno de los 5 cogen una hora en concreto y la van llevando hasta el final, y los 6 hacemos la labor previa, que es la que creo que es un poco más que incluye muchísimas cosas. Ahí lo dejamos. Me doy por Vale. respondida. Desde elegir obras, etcétera, etcétera. Claro, en una mesa donde estamos cuestionando el canon, donde queremos reflexionarlo, invitarte a ti tenía para mí mucho sentido, en cuanto que, claro, vosotros desembarcasteis en un sistema muy masculino. Totalmente masculino. Con una inercia absoluta de publicar, sobre todo, obras masculinas. Más todavía que eso, sí, sí. Y sin embargo, Astiberri a mí me parece que es un buen ejemplo de que el canon es cambiable, es mutable. Claro. Porque a lo largo de estos 20 años habéis ido incorporando paulatinamente nombres y trabajos de mujeres. Claro. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo habéis ido parando esa inercia de masculinidad? O sea, ¿cuáles han sido vuestros criterios a la hora de ir incorporando cada vez mayor número de mujeres? Siendo sincero, hay 2 fases muy distintas. Bueno, muy distintas. Hay 2 fases que van consecutivas. Hay una primera que yo entiendo el cómic industrial que surge. Cuando hablan de la industria del cómic, hay 3 tipos de cómic industrial, que es el cómic de superhéroes norteamericano, que es una fantasía de poder adolescente masculina, aunque ahora puede haber cambiado algo, pero eso es así. El manga, que aunque tiene una gran parte de cómic, pues eso, Dragon Ball, lo que os podéis imaginar por los dibujos animados, sí que hay una parte muy potente de cómic. Hay muchas creadoras y hay mucho cómic dirigido al público femenino, porque allí en eso sí, no lo digo como bueno, porque no me parece exactamente bueno. Los cómics el manga está
y sigue estando, bueno, en la gran mayoría, muy segmentado. Este cómic es para chicos, este cómic es para chicas, este cómic es para adolescentes masculinos, este cómic es para adolescentes femeninos. Si tienes más de 20 años tienes este cómic para chicos de más de 20. O sea, estoy exagerando un poco, pero no demasiado. O sea, entonces, esa es otra industria. La tercera industria sería el cómic franco-belga. Asterix, Tintín, Blueberry, todo esto que igual os suena un poco más. Que está basado mucho en géneros tradicionales de la cultura popular. Ciencia ficción, western, género negro, histórico, y que a nada que ojéis alguno de los años 70-80, pues son hijos de su época. Protagonistas masculinos, hiperviriles, chicas florero, bueno, que os voy a contar que no sepáis. Entonces, hasta ese momento, la primera incorporación, porque queremos hablar de autoras, pero para hablar de autoras primero necesitamos lectoras. Sí, esa es otra Porque, de las preguntas. para que no haya, porque la única manera, o sea, si no puede haber, puntualmente ha habido, o sea, históricamente tú lo conoces mejor que yo, ha habido autoras siempre. Muchas luego ninguneadas por la historia del cómic, pero también hay que reconocer que han sido casos puntuales, casos algunos muy interesantes, pero no ha sido una gran mayoría de autoras. No ha habido una paridad ni nada cercano a una paridad en la creación de... Vuestra industria tenía un montón de mecanismos para expulsarlas sistemáticamente. Pero aparte de eso, a mí me parece, lo que me parece interesante es que si una chica no le interesa leer TVOs, me parece más difícil que quiera hacer TVOs. Entonces, la primera inercia era publicar obras que puedan interesar a las lectoras. Sean hechas por autores o hechos por autoras. Eso, de primeras, me preocupa menos, porque lo que quiero es que lean. Entonces, Astiberri sí que surge con la idea de no publicar obras solo para lectores de cómic, para el núcleo hardcore, para la gente que se compra todo lo que sale de cómic. Yo tengo una librería de cómic, pero también vivo en el mundo, me relaciono con otro tipo de librerías y además coincidimos en un momento en que se estaba abriendo el mercado, el FNAC, etcétera, etcétera, y el cómic empieza a entrar en otros terrenos. Te voy a pedir un triple salto mortal. Vale. Júntame todas esas influencias. Que empieza a haber más lectoras, Vale, primero empieza a tiene que haber haber más más grupos de lectura de cómic donde hay mujeres y que tienes contacto con la gente que lee por tu librería. Claro. Nosotros, lo primero fue... hay una foto que para nosotros es mítica, en un salón de comedia de Barcelona, el stand lleno de gente comprando, vimos la foto luego y solo había chicas. Decimos, algo estamos haciendo bien. Era casualidad, evidentemente no, pero nos parecía sintomática. Y entonces eso, que haya lectoras, todo eso converge. Y luego sí que hay un paso, que lo hicimos mucho más reciente, decimos, cuantos más años llevas como editorial, más crees en mantener una política de autores, menos espacios tenemos. Entonces hacemos una reflexión que sí que es, cuanto menos espacio nos quede para meter gente nueva en la editorial, más tenemos que hacer por meter gente que queremos que entre nueva. No sé si me explico. Y entonces nosotros tuvimos eso sí que fue, porque la mayoría de las cosas van a través de intuiciones, no voy a decir que reflexionamos, luego creas la historia posteriori. Pero esto sí que fue una reflexión nuestra consciente. Y decidimos que había dos tipos de autorías que necesitábamos potenciar imperiosamente. En primer lugar, autoras. Creíamos que era necesario. O sea, no queríamos bajar ni meter por meter, ni nada, pero es que había una cantidad de talento que estábamos viéndolo venir. Y entonces, por una parte autoras y por otro gente joven que no había publicado nunca en otras editoriales. ¿Dónde lo veíais? ¿Lo veíais en las redes o proyectos? No, por ejemplo, las redes, nosotros primero que somos un poco ya muy viejos, entonces las redes no nos hemos movido tan bien como otros. Y segundo, a mí había una cosa que me chirriaba, a nosotros que nos chirriaba un poco, que es una cosa que han hecho las grandes editoriales, que era followers. Ven ahora mismo Instagram, que Twitter, no sé qué, tenías 50.000, tienes algo para publicar. Y nosotros no, eso no nos interesa. Nosotros, nuestra política era autoría, era creación. De hecho, por ejemplo, algunas autoras que hemos publicado que tienen muchos seguidores, nos dimos cuenta después que hay que ser normal, ¿no? Porque estábamos ahí como metidos mucho en nuestro mundo. Yo qué sé, Elisa Riera, que El futuro es brillante, nosotros la dimos un premio en un concurso en Canarias y cuando vimos eso, dijimos, joder, a ver si tiene algo más. Empezamos a investigar y vimos que tenía en Instagram unas historias divertidísimas sobre el amor en el tiempo del Tinder y nos hizo muchísima gracia. Pero no la cogimos porque, ¿cuántos seguidores tienes? Sino porque habíamos visto eso, le preguntamos. O sea, para nosotros lo de tener muchos seguidores en Instagram
Las redes en ese sentido no funcionan tanto. O sea, sí funcionan en el sentido de fanzines, igual que ir a salones de autoedición, igual que feedback con cosas que nos llegan, y el estar en el mundo, lo que decía antes, el estar presente. Pero vamos, sí que vemos muchísima... que de los últimos 10 años, comparado con los 30 anteriores, la cantidad de voces que han salido, la diferencia, si nosotros ya con esta acabo, que ya sé que es si cuando empezábamos tenemos el clásico mail proyectos@astiberri.com, donde los incautos tienen que mandar los proyectos, y a veces de ahí salen proyectos, no vamos a decir que eso no es verdad. Si la proporción era 17:1 de proyectos masculinos con femeninos, ahora no te voy a decir que no haya muchos más proyectos masculinos que nos lleguen, pero puede ser 3:1, 4:1, que me parece que es un salto bestial, ¿eh? A mí como a ella le he pedido que me dé el dato, necesitaba que escucharais la cifra de las 600 escritoras, yo te voy a pedir el dato del último año, en novedades. Vale. Es que, bueno, estamos haciendo trampa porque es muy buena, ¿eh? Yo se lo he comentado. Mira, me ha parecido un dato curioso, ¿eh? Es porque el dato real, el porcentaje no es ni igualitario ni mucho menos, no sé si era un 20 o un 30% de autoras, pero como decía... Es muchísimo en el mundo del cómic. Bueno, pero no es una cifra buena, o sea, pero el problema es que una editorial como la nuestra está un poco atada de pies y manos, es decir, si autores que ya vienen publicando con nosotros, me da lo mismo que sea Paco Roca, que sea Juanzu nos presenta un proyecto nuevo, si es relativamente bueno, se lo vamos a publicar. ¿Qué significa eso? Que se van llenando los casilleros de nuestra programación con facilidad. Entonces, la cifra que a mí me interesaba era de los autores nuevos que han publicado este año, o que van a publicar este año, ya porque claro, tenemos la programación de este año y la siguiente más llena, ¿cuántos son? ¿No? Y me salía que de los 22, gente nueva que va a publicar este año, que publica eso por ser nueva, que no es porque va acompañada de un autor con el que publicamos siempre, o no es alguien que ya repite, 14 son autoras y 8 son autores. Yo, sinceramente, cuando lo miré, yo pensaba que iba a ser 14-12, 14-11, y venía como contento, pero cuando lo he tenido que hacer 2 veces, porque digo, a ver si me confundí un poco. Lo cual es muy representativo del enorme cambio que es. A mí me ha parecido, o sea, sí que te digo, por una parte nosotros tenemos esa voluntad, pero ya te digo, si los trabajos no fueran del nivel que nosotros queremos, pues oye, pues me aguantó y no, o sea, porque lo que sí que teníamos muy claro es que nos hemos ganado un prestigio a base de no vender muchas cosas que sacamos, y porque premios tenemos mogollón, pero esos premios no se comen, y entonces eso, pero vamos, a mí me parece una cifra que bueno, que no está nada mal. Bueno, yo la voy a contar en todas mis clases, ya te imaginas. Vale, no te voy a decir los nombres, bueno, tú luego si quieres en privado te lo digo, porque hay algunos temas que no hemos anunciado todavía. Vale. Y si digo el nombre, Vale. luego te lo cuento, alguno que ya verás. Gracias, Fernando. Bueno, nuestra siguiente invitada es Iratxe Retolaza, a la que hay que darle especialmente las gracias porque se había tomado unas vacaciones de mesas redondas. Y que nos haya aceptado la invitación realmente nos hace muy felices, Iratxe. Iratxe es crítica literaria, feminista, es una de las pioneras haciendo crítica literaria feminista en el País Vasco y con la peculiaridad de que Iratxe hace crítica literaria feminista desde un espacio tan arduo como es la universidad. Así que a ti te voy a hacer la pregunta básica y ahora, claro, os va a pasar que las 2 últimas vais a tener que responder un poquito más breve, que tiene que ver con cuál es el lugar que ocupa un crítico, una crítica literaria en un sistema literario. ¿Cuál es la función de un crítico literario? Arratsalde-on da, eskerrik asko. En mi opinión, la crítica literaria es una lectora privilegiada, porque es una lectora que le han dado un espacio público para poder dar su opinión sobre obras literarias. Y hablando de crítica feminista, yo creo que, y pensando que tenemos que repensar las dinámicas de la crítica literaria desde una perspectiva feminista, considero que hay una pregunta que pocas veces nos hacemos y que deberíamos hacernos más a menudo, que es ¿cómo hemos conseguido nosotras tener voz? ¿Gracias a quién? ¿Quién nos ha dado ese espacio? ¿Cuáles son esos espacios que nos han concedido? Y porque a la crítica literaria también es un tipo de autoridad, que te la niegan o te la dan, pero también hay unas maneras para quitártela y para dártela. Y yo creo que, por ejemplo, es una cuestión que deberíamos de... en mi caso, yo sé concretamente por qué he tenido por primera vez en prensa, y ha sido por mi director de tesis, por un hombre.
Yo creo que sí está cambiando todo eso, pero no creo que haya cambiado mucho, y creo que debemos de reflexionar por qué algunas de nosotras hemos tenido opción de tener esa voz pública, quién nos ha dado esas voces y si hemos utilizado esa voz o estamos utilizando ese espacio para conseguir que otras también puedan tener voz, ¿no? Por ejemplo, cuando me han preguntado a alguna persona para que haga crítica literaria, yo a quién he llevado ese espacio, ¿no? Y por qué. Entonces, ese tipo de cosas. Yo sí creo que la función de la crítica literaria es descriptiva, es valorativa, es crítica y es reflexiva. Hace una descripción de la obra formalmente, temáticamente, habla del contexto, habla de las dinámicas literarias, pero a mí lo que más me interesa de la crítica literaria es que o refrenda los criterios de calidad o los cuestiona. Y desde la crítica literaria feminista deberíamos de cuestionar cuáles son los criterios de calidad que se han avalado por historiografías literarias, por la crítica académica, por las instituciones que más poder tienen en la literatura, y qué criterios necesitamos modificar para que las obras puedan leerse, las obras, sobre todo, como decía Tereida Astorza, las obras puedan leerse desde otra perspectiva, ¿no? Y puedan valorarse desde otra perspectiva. A mí, concretamente, eso es lo que más me interesa de la crítica literaria. Después, la crítica literaria, claro, yo he acotado mucho que trabajas desde la universidad, aunque como me consta que trabajas desde más espacios, a mí me gustaría, si puedes valorar la importancia que ha tenido esa crítica literaria académica en este canon que estamos cuestionando. Yo creo que no hemos sabido cuestionar mucho el canon. Desde la universidad, no lo estamos yo considero que la crítica literaria feminista que está en este momento es más efectiva, es la que se está haciendo en los clubes de lecturas feministas, que son espacios más comunidades que no tienen igual mucha repercusión después en el espacio público, pero sí tienen repercusión en la comunidad lectora, por ejemplo. O comprando cómics. O comprando cómics, o creando otro tipo de lectoras que al final crean otro tipo de ediciones también por las redes de lectura. Y sí cambian, sí hay un cambio en el canon, pero porque las editoriales ven que hay otro tipo de circuito, que hay otro tipo de redes, pero la universidad, claro, estoy en la universidad, pero dentro de 3 meses no voy a estar, ya también eso lo digo, pero tiene que ver mucho con el feminismo, tiene que ver mucho, mi cambio, el decidir que no voy a trabajar en este momento en la universidad, tiene que ver mucho con las pocas posibilidades que veo también de cambios reales dentro de esa institución. Y es verdad que hay crítica literaria en la academia, pero la crítica literaria en la academia es muy lenta. En este momento tiene que ver más con carreras académicas personales, con proyección internacional, y si hablamos de la literatura vasca es muy difícil hacer crítica literaria que cuestione el canon y que esté hecha para público en euskera con una perspectiva de género. Entonces, la crítica literaria que hace desde una perspectiva de género suele ser con proyección internacional y ya no está respondiendo a las necesidades que podamos tener aquí. Y en relación a eso, no hay en la Universidad del País Vasco un departamento que ejerza la crítica literaria o la teoría de la literatura de una manera específica. En la carrera de Filología Vasca, sobre todo, se trabaja más la lingüística que la literatura o la cultura. Y, por ejemplo, en otros tipos de literaturas hay más departamentos, hay departamentos muy fuertes de teoría de la literatura o de teoría de la cultura y de la crítica de la cultura. En Euskal Herria no tenemos un espacio académico fuerte donde se pueda debatir sobre la teoría literaria y la crítica literaria y, por tanto, podamos cuestionar las bases de la teoría literaria desde el feminismo o las bases de la crítica literaria desde el feminismo. Entonces, me parece que eso dificulta que en la misma universidad, por el tipo de centros que tenemos en nuestro caso, porque a nivel estatal hay otro tipo de centros que sí llegan a crear espacios estables para la crítica literaria feminista,
pero en nuestro tipo de universidad yo creo que lo veo difícil de momento. Hay un máster sobre crítica feminista que es muy estable y está muy consolidado, pero no se trabaja la crítica cultural. Se trabaja la perspectiva antropológica, la perspectiva sociológica, no hay una rama de crítica cultural específica, quiero decir. Entonces, yo creo que en la institución falta algún espacio que sería bueno que se generase, y si se genera habrá posibilidades para trabajar, para formarse en crítica literaria de una manera continua y estable. Y en mi opinión, todas las personas que ahora están realizando tesis sobre crítica literaria desde una perspectiva feminista, todas empiezan de cero. Todas empezamos de cero, nosotras, y todas las que llegan a la universidad, aunque han pasado 20 años, empiezan de cero. Si han pasado por escolástico, igual no. No, digo en la universidad. Digo en la universidad empiezan de cero. En escolástica no. Yo recibo muchas mujeres en el espacio sí. escolástica que vienen a completar la formación de la universidad porque no tienen el nivel que quieren darle a su investigación. Veo, como luego en la segunda ronda se cruzarán informaciones que habéis dado, parte de lo que has dicho también lo dice Tere en sus distintas propuestas de cambio. Y voy a dar, muchísimas gracias Irache, voy a dar la voz a Pilar Foronda, que esta sí que está especializada en llevar el feminismo a todo lo que toca, en zonas además tan arduas como puedan ser las literarias, que son las artísticas. Pero bueno, Pilar viene también en nombre de la Asociación Clásicas y Modernas, que es la que ha puesto en marcha todo este ciclo. Y claro, evidentemente iba a salir la cuarta pared que nos falta, que son las personas que consumen la literatura, que la leen, que hacen lecturas críticas, que la dinamizan, que la regalan, porque regalar cómic es algo que recomendamos mucho en Escolástica, pues regalen cómic. Y bueno, pues como no, también te tengo que agradecer que te hayas tomado el trabajo de cruzar tantos kilómetros para venir aquí en estos tiempos de COVID. Y bueno, pues yo voy a centrar tu aportación en distintas líneas de investigación que sé que están abiertas en Clásicas y Modernas. Una tiene que ver con los manuales de historia de la literatura y sé que has tomado parte en distintas investigaciones sobre cuántas, cómo, tanto en primaria, secundaria. Yo siempre que leo vuestros informes me parecen muy desalentadores. Con la RAE. Las cifras, Pilar, son bajísimas, ¿no? Sí, son muy bajas. Y todas esas cifras, esa infrarrepresentación de las mujeres en todos los manuales de todo tipo, pero sobre todo los culturales, ¿tú qué impacto crees que tienen esa desigual aparición e importancia a la aportación de las mujeres a toda la cultura en ese momento, además de la vida en la que se están construyendo referentes, oportunidades? Sí, sí. Marina te ha dado un esto perfecto. Muy bien, pues venga. Sí, por supuesto. Espera, lo voy a limpiar. Vamos a ser muy estrictas. ¿Me oís bien si proyecto la voz, verdad? Pero la grabación va a quedar mejor si quieres. Pero voy presentando a Marina. Sí, por supuesto. Marina Gilaver Aguilar es la secretaria general de Clásicas y Modernas, y ha llevado adelante durante estos años, junto con la Comisión de Investigación de Clásicas y Modernas, el proyecto de Bibliotecas en Igualdad. Es un proyecto que, si os metéis en la web de Clásicas y Modernas, ya tiene en este momento adscritas 177 bibliotecas, ya es una red en este momento. Y es un proyecto muy interesante, es uno de los proyectos más grandes de Clásicas, que ya está empezando, digamos, su segundo periodo, que ocupará 2022-2025. Es un proyecto que está creciendo mucho. Y bueno, como ella no podía venir porque en Valencia están perimetrados, pues y yo coordino el proyecto de Cuestionando el Canon a nivel nacional, y yo sé que su pensamiento es muy interesante,
le dije que leería yo su participación. Entonces la leo literal porque creo que vale la pena. ¿Ok? Entonces, cuestionando el canon, las mujeres escribimos, publicamos, nos editan, nos critican, pero trascendemos. En cierto sentido, lo canónico es siempre lo intercanónico, puesto que el canon no solo resulta de una contienda, sino que es en sí mismo una contienda en curso. El poder literario se alcanza a través de victorias parciales en dicha contienda. La cuestión del canon es un campo que necesita ser explorado desde los ámbitos prácticos y culturales, desde la industria editorial, pero también desde las universidades, la crítica literaria, los reconocimientos, premios y las instituciones que deciden qué se enseña y cómo se enseña. Esto incluye las bibliotecas, pues con esas elecciones se organizan décadas de conocimiento, pero también la calidad social. Bajo todo esto subyace la situación política del país y su predisposición para el lance de la traducción editorial, que al final es la llave que permite el salto internacional de una autora o autor. Pero mi abordaje será desde las bibliotecas y más concretamente desde el proyecto de Clásicas y Modernas Bibliotecas en Igualdad. Nos recordaba nuestra socia, la escritora Irene Vallejo, en El infinito en un junco, la biblioteca como metáfora del infinito, del tiempo que circula sobre sí mismo, de la sincronía de todas las palabras y saberes que se superponen en un extraño palimpsesto sin perder el sentido y posibilitar la comunicación. Pero la biblioteca, además, es aquel orden que dispone la comunicación. Pero la biblioteca, además, es aquel orden que dispone la posible secuencia de los saberes, una lógica que sirve básicamente para resolver la suma de los materiales acumulados sin disponer todavía de un mapa capaz de jerarquizar, situar, relacionar la posible pertenencia entre ellos, haciendo posible la apropiación de los saberes ahí reunidos. Las bibliotecas nacieron para conservar la escritura y todas aquellas narraciones que surgieron de ella. Desde tiempos remotos se ha concedido a la escritura el poder de custodiar la memoria. En ese largo viaje de las civilizaciones que arrancó de los iconos de Altamira y a lo largo del tiempo y de formas se fueron constituyendo historias concretas de esa memoria y saber. Unas veces Alejandría fue el modelo de esa idea y se presentaron como modelos de historia universal y cosmopolita. Otras, el mundo se restringía a la esfera de un tipo de curiosidad. Solo más tarde, la biblioteca se impondrá como lugar por excelencia del saber y la memoria. Al hablar del canon es preciso hablar de bibliotecas. Existe una conversación y hay numerosos recursos en los foros profesionales sobre las nuevas bibliotecas, los nuevos roles o el nuevo papel que las bibliotecas juegan o deberían jugar en un mundo cada vez más globalizado, más conectado, más digitalizado. Las bibliotecas tienen un deber con sus comunidades, ofrecer un acceso significativo a la información que permita a todos aprender, crecer y tomar mejores decisiones. Estos avances y estas realidades no son solo tecnológicos, son también sociales, económicos, políticos, etc. Y en este contexto, Bibliotecas en Igualdad, como marco de desarrollo cultural, planteamos la visualización del rol que las bibliotecas juegan y pueden jugar para la deconstrucción del canon universal masculino, al tiempo que desempeñan un papel activo en la mejora de los derechos culturales de la ciudadanía y por ello pueden contribuir a la igualdad de oportunidades de las mujeres en este ámbito. Las bibliotecas de hoy son parte del ecosistema de innovación ciudadana. Vivimos en un puro experimento. La innovación nos atraviesa, pasa a ser nuestra actividad troncal. Hace varias décadas que las lectoras, pero también las teóricas de la literatura, adoptaron una postura activa y crítica en la relectura de la tradición para contar una nueva historia en la literatura, para interpretar de forma libre los clásicos y optar así por un canon integrador. El objetivo inicial era preciso: descolonizar el canon del patriarcado. Esto es una cita entrecomillada de Iris Zabala. Si quieres yo te lo paso y lo cuelgas en Escolástica. ¿Tú eres consciente, Pilar, que no tenemos tiempo para que leas
Me queda, bueno, me cortas si quieres. Voy como por la mitad. Si eso, tú me cortas. Pero yo vengo de mandada, o sea. Dado que la relectura de los periodos se hace en clave masculina, es relevante hacer una lectura en clave de género. Traer al análisis contrastes enriquecedores que amplían la comprensión de las dinámicas sociales de cualquier periodo. La escasez de mujeres en las entrantes narrativas es chocante, por no decir absurda, y cuando las encontramos están de nuevo apartadas del análisis general, confinadas en un subcanon femenino o atrapadas entre paréntesis. Como muchas compañeras, creo firmemente que va siendo hora de reparar tamaño agravio. En pleno siglo XXI, a pesar de todos los logros conseguidos y de que nuestras escritoras se erigen como sujetos autónomos de creación, no hemos alcanzado una participación en el canon igualitaria de mujeres y hombres. Si tenemos en cuenta que la situación de desequilibrio también afecta a los y las profesionales que se encargan de la producción y gestión de los conocimientos como universidades o el ámbito editorial, los hombres igualmente dominan en el oficio de escribir. Hay actualmente una clara intención de socializar la historia de cualquier periodo a partir de un acto de empoderamiento de las memorias. En ello estamos muchas de nosotras y las apuestas de revisión más recientes son esperanzadoras. Nuestra compañera, la investigadora Ana López Navajas, afirma que la contribución de las escritoras a la literatura española es muy fecunda y la encontramos desde los primeros tiempos de la escritura en romance. Sin embargo, no es fácil conocerlas ni acceder a su obra. En su estudio sobre la presencia, o mejor dicho, la ausencia de mujeres en libros de texto de educación secundaria, la autora justifica la utilización de este término, ausencia, a la vista de los resultados de su análisis, pues la proporción de las apariciones de mujeres en el total de manuales analizado, que abarca toda la educación secundaria obligatoria y todas las asignaturas, es ciertamente baja, un 12,8% de apariciones como personajes y un 7,5% como apariciones recurrentes. Pasando a analizar los datos con respecto a la asignatura de lengua y literatura castellana, el porcentaje que arroja este estudio resulta incluso menos alentador, puesto que las apariciones de mujeres como personajes se reducen y pasan a ser de un 11,9% y lo mismo ocurre con sus recurrencias, que bajan un 6,8% del total. Llegados a este punto, reconocemos que las bibliotecas albergan la historia del pensamiento y de las artes y el conocimiento, pero la historia se ha contado en masculino universal exclusivo y la historiografía ha caído en el paradigma del hombre como medida de todas las cosas. Por el contrario, las mujeres en la literatura y en la vida han sido representadas como perversas o buenas chicas, como descarriadas o virtuosas, siempre con afán de coartarnos, de reducirnos a la voluntad de otro o al criterio de otros. No se ha cuestionado la cultura que transmitían los libros. No se percibía la segregación de los saberes de las mujeres, ni siquiera su ocultación o eliminación. No se percibían las dependencias explícitas e implícitas que transmitían a las mujeres y niñas en sus relaciones sociales, en sus modos de vida y sobre todo la ausencia de referentes, de modelos para ellas. Se perpetuaban las desigualdades que afectan más especialmente a las mujeres. Clásicas y Modernas, Asociación para la Igualdad de Género en la Cultura para avanzar en la equidad, dirigió la mirada a las bibliotecas con sensibilidad necesaria para impulsar intencional y decididamente el proyecto de Bibliotecas en Igualdad centrado en 3 ejes. Activar la mirada crítica con perspectiva de igualdad, es decir, no solo detectar las obras escritas por mujeres y rescatarlas del olvido, sino además encontrarnos con aquellas escritoras que se rebelaron y empuñaron su vida desde el timón de la libertad. Nos acercamos así con una visión crítica a la cultura clásica, la filosofía, la ciencia, las nuevas formas de socialización de las personas, a los nuevos lenguajes. Visibilizar las obras y autoras, en especial las propias de cada comunidad autónoma, porque es necesario valorar, reconocer e incorporar modelos y referentes. Actuar sobre los fondos bibliográficos, los repositorios y nuevas adquisiciones con el propósito de dar visibilidad a las mujeres que han sido y son protagonistas, que han aportado reseñables contribuciones a la historia de la humanidad, pero que han pasado con frecuencia desapercibidas, silenciadas o se ha negado su contribución para incorporar los saberes de las mujeres al conocimiento común, completar los vacíos de la obra intelectual y de creación de las mujeres. Y si queréis voy al final, ¿vale? Porque te estoy notando sufrir. No es tanto eso, como que justo lo que acabas de comentar ahora, que me gustaría que retomaras después, tiene que ver con las
Vale, pues entonces luego lo dejo donde estaba y lo... Es cierto que todas las personas que hemos investigado y hemos reflexionado y trabajado en torno al canon, nos consta que tanto desde la creación, la edición y la crítica se han hecho unos avances muy importantes en estas décadas, pero que se dan de frente con la resistencia que tiene todo el sistema de enseñanza, de incorporar lo que las autoras han creado, los editores están dispuestos a publicar y a acceder al público, y la crítica literaria subraya y además lleva décadas creando nuevos materiales de estudio, nuevas técnicas, porque además una de las cosas más impresionantes es que con la ley en la mano, esta situación que acaba de, a través de Pilar, contarnos Marina, es ilegal. Es ilegal. Es decir, hay un montón de leyes que en principio dotarían a todos los sistemas culturales para que la situación de canon absolutamente desequilibrado, cuando no directamente misógino, pudiera ser por ley evitado. Entonces, de ahí la necesidad, ¿no?, de esta mesa, de la de mañana, de la semana que viene, todas las que se van a hacer. Entonces, ante este panorama, ¿sí?, a mí me gustaría haceros una segunda pregunta, que es, porque yo sé que tenéis propuestas de cambio, y en concreto una parte muy importante también de tu informe son cómo revertir esta situación. Y realmente eres muy exhaustiva y me gustaría que nos las resumieras, porque son absolutamente concretas. Exactas. Estaba pensando en los que... Sí, bueno. Van a la diana, doy ya. Vale, bueno, yo creo que la parte más concreta luego cualquiera la puede leer, yo creo que es muy lógica y es fácil, y bueno, en mi página web teriastroza.com o en la página del Gobierno Vasco se puede leer, y me gustaría llegar a ese tema, pero quiero hacer 2 o 3 apuntes. Uno, estoy muy de acuerdo con casi todo lo que habéis dicho todos, bueno, casi todo, no con todo, lo que pasa es que no puedo integrarlo todo, y cuando estaba oyéndoos a vosotras dos, pues ayer recuperé un texto casualmente que encontré del 2007, mío, ¿no?, y que escribí en castellano en aquel momento, y os lo voy a leer, no entero, pero quisiera que supierais que al encuentro de hoy, como me temía que me iban a faltar las palabras, le he puesto hasta título, ¿no? Y mi título era Canon y pleitesía. Canon y pleitesía. Bueno, tengo una parte del canon que no me gusta, ¿no? Y decía en 2007, y aunque han cambiado mucho las cosas, sigo diciéndolo como autora, el canon literario, como cualquier canon, se construye con la madera aserrada que ha destruido el bosque. Pretende transmitir lo mejor, pretende transmitir la quintesencia de algo. El canon, y también el canon literario, es una construcción que alude a cierta realidad, eludiendo la realidad, e incluso a menudo borrando, desfigurando y burlándose de la multiplicidad de lo real. Esa es la parte del canon que no me gusta, y María Molindar tiene muchísimas definiciones. Hay una que me encanta, que yo canto muy mal, y es el canon musical, ¿no? Y entonces yo pienso, y cuando he hecho esta propuesta, pues pienso que lo importante es la lectura atenta, pausada, libre, es la otra vía de representación múltiple y coral de la realidad. Cuando yo era joven, me llamaron para hablar de la literatura de las mujeres y no tenía ni idea, y todos los que estaban allá sabían más que yo, pero yo era joven y parecía que la juventud siempre sabe de la novedad, ¿no? Y no tenía ni idea. Y ahora pues he observado que en los últimos años hay muchísimas mujeres que escriben sobre literatura, hay un gran movimiento en el que casi siempre falta el conocimiento de lo que se ha escrito. Por eso yo, que antes de ser escritora fui siempre una lectora intrépida, como se suele decir, y valiente, leía cualquier cosa que llegaba a mis manos, porque era una manera maravillosa de conocer otras realidades, ¿no? Y pienso que lo primero que he estado pensando cuando tenía esto en mente, decía,
bueno, mis alumnos o mis hijos o la realidad que me circunda es tan poco lectora como la mía cuando yo tenía 12 o 13 años y no conocía a nadie que tuviera libros en casa. O sea, que tenía una prima mía que tenía Real Digest y yo leía aquello en verano y no tenía nadie más que tuviera libros, ¿no? Y hoy está sucediendo lo mismo. A mí hay mucha gente que me regala enciclopedias. Piensan que las voy a leer todas, ¿no? Es decir, que la gente compra los libros pero no los lee. Y esa es la mayor pena que puede tener una autora, ¿no? Y es que hay géneros en los que, por ejemplo, si escribes novela, pues puedes tener más lectores, si lees poesía, y si haces cómic, ¿qué te digo? Y si haces teatro y no te publican, ¿qué te digo? Si haces aforismos. Entonces, yo creo que cualquier cosa de la que partamos debe de partir de una lectura atenta y minuciosa. Y entonces, por eso, aunque valoro muchísimo todo el trabajo que se está haciendo, y bueno, hay algunas historias de la literatura en euskera que ya incluyen a las mujeres en general con normalidad, pues hay un concepto que me gusta mucho y lo tenía copiado, me da vergüenza decirlo porque está aquí Miren Auer, pero ella suele hablar sobre la hermandad femenina o algo así, ¿no? El hermanamiento, no sé cómo habría que decirlo. Yo creo que debemos de respetar lo que escriben las mujeres y también, como decía antes, la motivación para escribir. Hay una de las cosas que más me ha dolido a mí es algunas historias de la literatura infantil en euskera en la que todo lo que escribían las mujeres era maternal, tenía compasión, o sea, era como si tuviera que desaparecer la emoción de la vida o, ¿no?, los sentimientos como si tuvieran que desaparecer de toda la literatura, escrita por mujeres. De toda, porque claro, Flaubert escribió... Rapidito, todo tiene que ser rapidito, Ya pero está. mientras sea rapidito... Bueno, y puede ser entonces rapidito. lo único que... Sí. Es como si hubiera emociones clase A o emociones clase B, ¿no? Porque se dice, es que las mujeres son muy emocionales. Perdona. Se dice esto de que las mujeres son muy emocionales. Dices, bueno, es que emociones... también están las frustraciones o los cabreos de los varones, ¿sabes? Pero parece que eso no son emociones, ¿no? O sea, la maternidad tiene mucha emoción, ¿vale? ¿Y el fútbol qué pasa? Que no es emocional. Es que a mí me provoca tremendo cabreo, lo cual también es una emoción, no, que nada maternal, por cierto, ¿sabes? O sea, que es que hablamos de emociones cuando hablamos de mujeres, pero no hablamos de emociones cuando hablamos de la banca o del crack del 29, eso no fue emocional, ¿sabes? A ver, a mí sí que me gustaría que te centraras Sí, voy a centrar en eso, entonces porque un poco, pero has mencionado a Miren Auer, sí. Ella y su reivindicación de la hermandad y de la red, Sí. pero la situación necesita medidas Sí. mucho más concretas, Sí. físicas y sobre todo estables que la buena voluntad Sí. y la inmensa sororidad que podemos o no sentir Sí. entre nosotras. Y es que además las concretas muy Sí, bien. las concreto mucho, Me parecen pero fascinantes. dentro de todo yo siempre pienso que lo más fácil es poner medidas. Lo difícil es saber si vas al polo norte o al polo sur. Y yo creo que por eso la parte esencial es el respeto por la lectura. Y luego, después del respeto por la lectura, yo hago dos círculos fundamentales, ¿no?, en mi ensayo. Uno es el círculo que es una propuesta hay una propuesta que es el cara a cara, es decir, cómo tenemos que reunirnos, cómo tenemos que enseñar a escribir. Cito algunas experiencias que hay, una puede ser escolástica, otra puede ser ir a la escuela. Me parece muy importante el tema de las tutorías, no he dicho igual, no sé, tutoría, pues el tema de la editora, o sea, que hubiera editoras que leen en profundidad. Hoy Fernando, ¿te va a caer algún trabajito? La Se lectura, lo paso a las editoras. la lectura en profundidad tanto de los autores noveles como de los no noveles, ¿no? Y que eso no me estemos parece- empezando siempre de cero, como ha Sí, subrayado Irache, yo ¿no? creo que yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Irache. Me parece que hoy en día la universidad, en el espacio de las mujeres y de la profesionalización de la literatura, ocupa un lugar prominente, pero no suficiente. Muy importante. Pero cuáles son las obras, por qué elegimos unas obras, no nos voy a pasar como a Echenique,
como a Maite Echenique, que dijo que, hombre, San Ignacio de Loyola pues tiene muchas influencias del euskera y tal, que era la única que sabía euskera y le leía a San Ignacio de Loyola, y luego alguien le dio un toque y ya pues a los 10 o 15 años Pues se no, tú no lo retrasó. vas a decir, lo voy a decir yo. Hablas de una magnífica y exhaustiva página web de toda la literatura de las mujeres, con la que yo llevo soñando muchísimo, y como además también defines los apartados que tiene que tener, Sí. cómo se van a relacionar entre sí. Cuéntanos esa página web, que Bueno, yo creo que sería esa una solución Sí, de mucho yo calado. pienso que hay una de las partes es Aurrez Aurrepa, el cara a cara, y en el que también incluyo un bibliobús, Por ejemplo. en el que fuera a los pueblos, a los sitios, en los que las personas que condujeran o que fueran las que guían esos grupos de lectura tuvieran una idea no solo de la literatura, sino de la literatura en euskera, sino también del feminismo. Hablas de un curso de verano, De un curso de un verano, de unas congreso. masas redondas, de un montón de cosas que, bueno, no sé si por la pandemia o porque somos mujeres o por lo que sea, pues que también hemos empezado a hablar, pero esta hermandad pues probablemente nos ayude. Y luego hay otra parte que pienso que es económicamente muy factible y muy fácil de realizar, es una página de mujeres que escriben a lo largo de la historia. Y yo he hecho una lista de más de 600 personas, 600 actuales y en total unos 712 personas, y yo pues creo que con un poco de buena voluntad pues se podría decir, pues bueno, yo me comprometo a hacer, este año voy a hacer la lectura de 10 obras breves, y entonces ahí crearíamos por una parte la posibilidad de que se publicaran géneros literarios que no se pueden publicar en libro, por ejemplo un cómic, un horóscopo, por ejemplo, o sea, el género humorístico, que muchos géneros, en el que la gente pudiera opinar, a veces de manera breve, pero que hubiera un grupo, como sucede tal vez en la universidad, pero no con esa visión, y es que hubiera lectores ciegos que dijeran, bueno, esta obra, pues yo... No podemos centrarte a ir, pero sí que es cierto que como está tan bien definida, a mí sí me parece que tal y como estudiosa que ha estudiado su informe, me parece muy viable. Me parece que si la familia Estornés Lasa, partiendo de la nada, creó una gran enciclopedia del País Vasco de esa envergadura, con todo lo que ya hemos trabajado, con la red que ya hay hecha, desde la universidad, desde los espacios que no son la universidad, lo que tú propones a mí me parece muy viable y me parece muy real. Es más, yo ya hice una simulación de una página que está ligada a otra página. Y en algún momento nos va a interrumpir una performance, así que vamos a seguir hablando, pero yo sí que quería preguntarte, ¿este informe ha llegado ya al gobierno? ¿El gobierno ha publicado el gobierno vasco. Vale, ¿y ha respondido que tomará cartas en todos No ha estos respondido. asuntos? Bueno, siempre suceden cosas. Sucede que se hizo la presentación, luego pues se ha realizado la edición, luego ha cambiado el gobierno, luego ha venido la pandemia y como decía Schular, pues luego, nunca llega. Ya sabes. Luego nunca llega. Fernando, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere incorporar mujeres a cualquier cosa que esté editando? Pues que lo haga. O sea, no, lo que pasa es que, claro, oyéndoos hablar, yo el cómic estamos como muy contentos, estamos subiendo, ya no se habla de nosotros en suplemento juvenil, sino de cultura, y a veces que nos creemos algo, pero claro, vosotros estáis cuestionando, por ejemplo, el currículum escolar, y nosotros estamos queriendo que esté el cómic en el currículum escolar. Por supuesto. Entonces, te lo digo que como que estamos todavía unos cuantos peldaños por debajo en cuestiones de reivindicación. O sea, entonces todavía lo tenemos un poco complicado. Sí que es verdad que una cosa que sí quería citar es el colectivo de autores de cómic, que yo creo que no están haciendo tanto como... Pero van poniendo piedras, van dando mucha visibilidad a autoras, mucha hair story, recuperando muchas autoras que han estado bastante olvidadas. Entonces yo creo que ahí sí que están haciendo trabajos, pero si lo que me estás preguntando es qué consejo,
Pues es que yo creo que esto es todo una bola. Cada vez el número de lectoras está siendo bestial. Pero, ¿eh? No, aquí no. ¿Que no es el número? Aquí no. No. Aquí tampoco. No. No me leo. No. Pero yo escribo. Escribo mi nombre. Escribo tu nombre. Y el suyo. ¿Son transparentes? ¿Ustedes son transparentes? ¿Me veis? ¿Me veis? Estoy aquí. Delante. Y escribo mi nombre. Tu nombre. Invisible. Efímero. Y fugaz. No. Tengo escondidas mis dedos, palabras, ideas, sensaciones que están tejiendo. El hábito que deprisa. Y un vestido que yo no quiero llevar. Que yo quiero elegir. Sin rencores. Yo tengo mi cuerpo. Guiones que laten. Con argumentos imposibles y palabras groseras y acciones imposibles. ¿Sí? Que yo estoy aquí. Estamos. Todos mis textos no leídos, mal dictados, no presentes, os van a inundar un paisaje lleno de esqueletos gramaticales, esperando vuestra lectura. Sin miedo y sin el vuestro. Reclamando mi nombre. Mi voz no te busca. A ti. A ti. Y mis vocales os nombran. Porque ya no me creas, ya no me dibujas, ya no me vendes, ¡no! A mí, Mercedes, las demostraciones
Soy mi propio sentido, mi propio hacer. Ya no tengo tu acento, ni tengo tu final. Orain. Todavía, ¿no? ¡Wow! Todo lo que queda en el tintero, todo lo que tenemos ya elaborado. O sea, lo interesante es casi que detrás de vuestros ojos hay una cantidad ingente de información. Tenemos mucho más andado de lo que parecería, en torno a la cuestión del canon. Tenemos la oportunidad de repetir y mejorar esto mañana. Yo os quiero agradecer muchísimo vuestra participación, cómo habéis elaborado todo lo que os propuse elaborar y bueno, espero que solo sea la primera de las muchas más mesas que tengamos oportunidad de realizar. Yo te tomo la palabra cuando quieras, yo para tu web cuando quieras, al congreso yo voy. Irache y yo estaremos felices en ese curso de verano. Fernando vendrá casi probablemente. Y que os asociéis a Clásicas y Modernas, donde hay una inyección muy importante de energía contra ese canon ilegal. Así que ha sido un placer. Lo que no daría yo porque esta mesa durara 2 horas más. Bueno, mañana pero bueno, empecéis a vosotras y mañana, como se va a grabar, pues la parte, ¿no? Yo creo sí, que correspondería. tenemos que despedirnos, hemos estirado un poquitito y esta despedida puede ser un poquito más, pues así, más puntual, sí, más detallada porque sois poquitas, evacuaréis pronto. Muchísimas gracias por haber estado, muchísimas gracias por escucharnos y gracias por haber venido a Priori.